Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto pasa el placer, con qué rapidez. También cualquier tiempo pasado lo consideramos mejor. Con estos versos de Jorge Manrique, que dedica a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, nos introducimos en el mes de noviembre. La liturgia cristiana dedica el mes al mes de las ánimas, aquellos que nos precedieron, aquellas ánimas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Pensamos que en todas las parroquias la liturgia casi se repite. ¿Se repite de qué manera? Primero, con las cofradías de ánimas benditas. Segundo, en este mes de noviembre, representando el más allá, representando la vida futura con túmulos y catafalcos. Algunos de ellos hasta son bellos, artísticos, llenos de arte, aunque hablen del más allá, de la muerte y del futuro. Huella de nuestro tiempo, hoy, con todas estas ideas, ha pensado ofrecerles este tema, catequesis sobre la muerte. Catafalcos, hoy vamos a hablar, ánimas benditas, catafalcos, y de uno de ellos muy especial, el catafalco del pueblo toledano de la Torre de Esteban Ambrán. Para tratar el tema contamos, como siempre, con un invitado. En este caso es don Jesús Gómez Jara, al que le damos nuevamente la bienvenida porque ya es habitual en el programa Huellas de Nuestro Tiempo y le agradecemos que esos estudios que hizo sobre catafalcos, sobre cofradías de ánimas y sobre todo por y con el catafalco de la Torre de Esteban Ambrán, vuelva a repetirlo remozado, porque ya tuvimos la suerte hace años de plantear esta cuestión. Las ánimas requieren una catequesis, el catafalco también, ¿verdad, Jesús? Así es, así es. Bien, pues bienvenido al programa. Amigo don Jesús Gómez Jara es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Historia. Ha trabajado mucho en todo el campo de la cultura popular, de la etnografía, de la arquitectura popular, incluso de la arquitectura religiosa, también con ánimo de extenderlo a nivel de parroquias y a nivel de diócesis. Pues don Jesús trabajó como director en la Escuela Taller de la Diputación de Toledo, ¿no? Y lo extendió además por toda la provincia. A don Jesús le hemos traído varias veces al programa. Es un habitual del programa. Pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y también es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. ¿Qué decir de él? Autor, yo tengo, será dicha o será alegría, pero tengo varias publicaciones en donde leyendo se aprende que los pueblecitos de la provincia de Toledo tienen recuerdos de San Illán, que él lo publicó, de la madre de Oropesa. Recuerdas que una gran obra, amigo
no quiero enumerar más trabajos porque lo que quiero es que hable. Así que con esta idea le hacemos la primera pregunta y la primera cuestión. La catequesis es fundamental. La catequesis en la liturgia cristiana de noviembre, el mes de las ánimas, Jesús. Así es, pero la catequesis de la doctrina, el adoctrinamiento, la doctrina cristiana es consustancial, es decir, ya desde niños la Iglesia se ha ocupado de explicar su esencia y su doctrina, nunca mejor dicho, mediante la catequesis, así desde la infancia. Y a medida que van cambiando las cosas, las ideas y poco a poco, paulatinamente, más que las ideas, los enfoques, pues tienen que ir catequetizando continuamente. Eso se encargan los párrocos y las catequistas y la gente que echa una mano, por decirlo así, en las parroquias, mucho más en las parroquias de la ciudad y en las parroquias de los pueblos, pues también. En definitiva, que la Iglesia utilizaba cualquier medio de expresión. Acordémonos ya desde los tiempos del románico, por ejemplo, cómo llamábamos a los capiteles, a los claustros, la Biblia de los legos. Y los que no sabían leer se les explicaba la historia de la Iglesia, la catequesis, se les explicaba mediante las esculturas y la iconografía, los cuadros, la pintura, etc. Pues uno de estos aspectos de la doctrinal de la Iglesia es precisamente lo que conocemos como novísimos o específicamente la muerte. Lo que es la muerte, lo que supone, que es el fin de la vida terrenal, pero el inicio de la vida eterna. Sí, Jesús, con lo cual, perdona, y llamamos postrimerías del hombre. Postrimerías y los novísimos, Sí. ¿no? que son esencialmente el juicio, la muerte, el juicio final, la resurrección de la carne, el purgatorio, el infierno y lo mejor el cielo, la visión beatífica de Dios. Pues bien, todo esto lo ha perseguido siempre la Iglesia, ha perseguido la inculcación, la catequesis en los fieles. Y aprovechó a todos los medios. Y uno de ellos son precisamente los catafalcos. Pero para explicar los novísimos, nada más. Está muy centrado en eso. Pero Jesús, los catafalcos, que ahora sí, lo hablarás, estaban bajo un poco la parroquia, bajo el patrocinio de la parroquia y de las cofradías de ánimas. Bueno, ¿no es así? Es que los catafalcos no necesariamente pertenecían a la cofradía de ánimas. Generalmente sí, pero iba a explicarlo ahora, que esta catequesis que desde el inicio lo propugna la Iglesia Católica, lo hace a través de todos los medios, como hemos dicho, pero uno de ellos, quizá el más fundamental, es a través de las cofradías, a través de unas asociaciones dentro de la parroquia, dependientes de la parroquia, que en este caso concreto se dedicaban exclusivamente a las ánimas benditas, es decir, la preocupación del más allá. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque según nuestra creencia, empieza la vida eterna. Termina la peregrinación en la tierra para gozar de la vida eterna mediante la visión beatífica de Dios. En eso consiste el cielo. Sí, sí. Bien, pues la cofradía de ánimas es una de las, ¿cómo diría yo?, de las más extendidas en la cristiandad. Hay una serie de ellas,
por ejemplo, la del Santísimo Sacramento, la de Ánimas, la de la Misericordia, de la Santa Caridad, etcétera, que están en todas las parroquias. Y después, cada parroquia además tiene la de los santos de su devoción, pueden ser los patronos, pueden ser cualquier otra vocación que tengan de ermitas o de lo que sea. El caso es que, pero las de Ánimas, por ejemplo, es una de las que están en todas las iglesias parroquiales de todas las diócesis. Es una constante. ¿Y qué misión tenían o cuál era su objetivo? Pues precisamente hacer una de las cuestiones más fundamentales, que es tratar de reducir la condena al purgatorio de las ánimas benditas. Me explico. Nadie, en general, es tan bueno y tan perfecto, perfecto solamente es Dios, como para ir derechos al cielo sin tener que purgar antes nuestras faltas. Y nadie es tan malo para que Dios, que murió en la cruz por toda la redención del género humano entero, el género humano, no iluminara en el último momento al peor de los hombres para arrepentirse. Entonces, pero tiene que purgarlo y la estancia en el purgatorio será más o menos larga con arreglo a el grado de culpabilidad que en el juicio final, terrible juicio final, pero a la vez misericordioso, terrible pero misericordioso. Pero en cualquier caso nos juzgarán, vendrá el juicio final. Sí, y ese temor que nos entra con el juicio, con la muerte, con el desconocimiento de más allá, es lo que implicaba un cierto temor en los fieles cristianos, y mucho más en aquella época antigua, desde el Concilio de Trento para atrás y para adelante, sobre todo. Entonces, las ánimas, las cofradías de ánimas, se encargan de suplir a los familiares que o por desaparición o por dejadez se olvidan de que tienen a sus deudos penando en el infierno y entonces tienen que rezar por ellos. Hay unas preces por ellos. Tienen que hacer unas exequias por ellos y tienen que, unas plegarias, rezar por ellos. En definitiva, a través de los santos, por mediación de los santos o directamente con sacrificios y en general con obras agradables a Dios. Bien, nos centramos en los túmulos o catafalcos en general, aunque sea sintetizándolo, ¿qué es un catafalco y qué tipo de catafalcos fundamentalmente se prodigan cuando hay pues una defunción? Y en el mes de noviembre ya hemos dicho que hablarás de un catafalco muy especial de la Torre de Esteban Ambrán. Es que quisiera también decir dos palabras sobre la cofradía de ánimas de la Torre, específica. Es decir, cómo funcionaba, cómo estaba organizada, ¿no? Y sobre todo, cuál era su misión dentro de la iglesia, dentro de la parroquia. Y la cofradía es una asociación cuya misión era precisamente el suplir el acordarse de los difuntos, celebrando fiestas o solemnidades en la parroquia por las almas de los fieles difuntos de esa parroquia, en este caso de la Torre de Esteban Ambrán. Y bueno, pues estaba organizada como una entidad institucionalmente, ¿no? Y eran elegidos por el cura por un lado, la parte eclesiástica por un lado, el párroco propio y por otra el ayuntamiento. De tal manera que, y todos los hermanos que
asistían al cabildo. Y eran elegidos pues 4 mayordomos, eran elegidos pues concretamente un administrador de las cuentas, que ese tenía que ser un poco letrado, es decir, tenía que saber un poco ilustrado en el sentido de que pudiera administrar las cuentas y administrar tenían, la cofradía. Jesús, perdona, tenían, cuando llegaba el mes de noviembre, la misión de, no solamente, de exponer este catafalco. Sí, no solamente eso, tenían sus ordenanzas, que las primeras ordenanzas que conozco de la cofradía de la Torre de Esteban Amarán, Cofradía de Ánimas, se llamaba Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Las ordenanzas son de 1579, es decir, justamente con Trento, con el Concilio de Trento. Sí. Bien, pues ahí lo que tenían era fundamentalmente las cuentas y las disposiciones que habían. Tenían 4 fiestas, no una sola. La de Ánimas, que esa era como es parroquial, es fiesta parroquial, pero la cofradía la tiene. Pero luego tenía la de San José, tenía la de Santa María Magdalena, que es la patrona, de la vocación de la parroquia, y la de Santa Catalina. Me dice nada más que Santa Catalina, no sé si es la de Siena o es Santa Catalina de Alejandría y demás, ¿no? Y ahí sí que era obligatorio armar el catafalco. Y siempre que lo pedían los difuntos. No era condición el mes de noviembre. No, solamente el Día de Ánimas. Bien, bien. El Día de Ánimas, que era una de las fiestas de las solemnidades que se hacía con vísperas, al día siguiente una misa rezada, nocturnos por la tarde y luego al día siguiente misa cantada solemne y tal y demás. Sí, sí. Pero la gran fiesta de la Cofradía de Ánimas era el segundo día de la Pascua de la Natividad, de la Navidad, segundo día de la Pascua, y como he dicho, después también celebraban la de San José, y la de Santa Catalina. Jesús, las 4 esas. Vamos a centrarnos ya en la tipología, bien. Vamos a en la tipología de túmulos, catafalcos, ¿cómo se denominaban? Hay 3 grandes grupos. Bueno, el catafalco era un objeto litúrgico. Era un objeto litúrgico que se creó con Trento para precisamente las exequias de los fieles difuntos y se fue enalteciendo ese catafalco con el tiempo, principalmente mediante la Cofradía de Ánimas y mientras merced también a uno de los tipos de catafalcos que hay, que ahora veremos que son más que 3, yo distingo 4. Pero, por ejemplo, el de la parroquia, que consistía en una tarima plana, levantada del suelo unos 30 centímetros, más un túmulo encima, abovedado, con un cojín, alumbrado con 4 hachones, o 6, depende de un poco de las posibles, y ese era el parroquial, era el más sencillo de todos. Yo le he armado un montón de veces, diciendo monaguillo, pero se quitó y se prohibió con el Concilio Vaticano II. Entonces ya no hay catafalcos en las parroquias. Puede que los haya guardados, pero no se usan ya no se usan los catafalcos. Entonces, había un catafalco que era el parroquial, que era el más sencillo. Se cubría con un paño negro y un cojín, como he dicho. Después tenemos el catafalco ocasional. El catafalco ocasional, el de la parroquia, era permanente. Estaba siempre en la parroquia a disposición de todos los difuntos y se ponía cada vez que se moría un difunto en las exequias de cuerpo presente, en la de los 9 días, en la de los
de medio año y la de cabo de año. Eso es obligatorio. Después está el otro tipo de catafalco, que era de las personas de alto poder, de alto standing, de alta nobleza, que no aceptaban o no querían el común de los mortales, sino que se edificaban su propio catafalco. Ese era, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, los papas. Por ejemplo, ahí tenemos el del Papa ahora puesto ahí, este es un catafalco papal, que es muy parecido al de la torre, precisamente por eso lo hemos puesto ahí, y son catafalcos ocasionales y efímeros. Solamente estaban durante el tiempo que estaba de cuerpo presente el difunto, el noble difunto, propio de los reyes, de los señores de las villas, de los patronos, etcétera. Pero desaparecía después. Era personal, por decirlo de alguna manera, y ocasional, solamente para la muerte de esa persona. Luego se moría otro rey y hacía otro catafalco. Y así sucesivamente. Estos son ocasionales, pero son mucho más lujosos, altísimos, y muy ricos. Una ostentación hasta después de muerto, ¿no? Pues bien, otros en cambio son ocasionales también, pero son familiares. Es decir, ahí tenemos el de Pastrana, por ejemplo, es un catafalco, el de la Catedral Colegiata de Pastrana, es un catafalco familiar, de la familia de la condesa de Éboli y de la Mendoza, y ese pasaba y era el válido para todos los miembros de la familia cuando se moría. Ahí lo vemos. Sí. Por ejemplo, es muy artístico, sí, pero todo muy rico, con un paño sentido... muy rico, un paño muy rico, muy bordado, muchos agremanes y con unos candelabros muy lujosos. Quiero decir que era mirad qué candelabros tenía este de aquí, ¿no? En definitiva, que tenemos esa otra tipología, que no son tan exagerados como los de los reyes o los de los señores o de caballeros o de nobles, sino que solamente no era el parroquial, pero tampoco era el inmenso. Si podemos ver ya el parroquial que nos interesa. El parroquial ya lo hemos visto. El de la torre. El de la torre es parroquial. Ese es otro tipo, que ese no es parroquial, es institucional. No es de la parroquia. El de la parroquia era el que digo, el túmulo, uno sencillo de túmulo y la plataforma inicial. Sin más. Pero el catafalco de la torre es de ánimas. Es de la cofradía de ánimas. Entonces esa tiene vocación de permanente en el tiempo. Y se monta 4 veces al año mínimo. Son las fiestas. Ahí lo estamos viendo, Jesús. Ahí lo estamos viendo. A mí es que entiendo, me agrada verlo por la riqueza que ahora lo explicarás. Bueno, este no es el primitivo, este no es el primitivo, este ya es el segundo que se pinta en el siglo XVIII. Pero existe el catafalco, está documentado, suntuoso catafalco, dice el inventario de la Cofradía de Ánimas, en 1579. Y ahí tenemos el primitivo. El antiguo primitivo catafalco, que precisamente se rodearon los lienzos, se clavaron otra vez en los mismos bastidores y se pintó de nuevo. Con la misma filosofía, es decir, pero mucho más explícita, mucho más escenográfica. Aquí tenemos una cartela central, como vemos, y las muertes que están a cada lado de cada lienzo, a los lados de la cartela. En el nuevo va a ser al revés. En el centro no se ponen las cartelas, sino se ponen la imagen que se quiere resaltar,
y a los lados se ponen precisamente las leyendas, las cartelas que, con la... que luego veremos. Lo veremos todo uno a Luego una. veremos. Hasta donde no dé tiempo. Sí, Cuando pero no- es que es muy interesante porque se mantiene durante todo el mes de noviembre. ¿No es así? Pero eso es ahora. Después de prohibir montar los catafalcos, después de prohibir los catafalcos como uso litúrgico, afortunadamente la torre lo siguió conservando, maravillosamente conservado está, y mucho más ahora que se ha restaurado, como tuvimos ocasión de verlo el otro día. Sí. Y entonces, al tenerlo conservado, lo expone como homenaje y como recuerdo de la costumbre ancestral desde el siglo XVI que se va montando ese catafalco en la parroquia durante las exequias de los difuntos. Pues bien, durante las exequias de los difuntos de los hermanos que eran de la cofradía y en las festividades de la cofradía. ¿De acuerdo? Entonces, el catafalco tenía un escalón menos que ahora, el catafalco primitivo. Y en realidad, a ver si podemos ver alguna imagen de Pero la nos trasera. vamos a quedar ahí, Jesús, porque llegamos a la mitad del programa. Ah, sí. ¿Eh? Bueno, es decir, estupendo. nos quedamos ahí porque hay que analizarlo muy detenidamente. Venga, empezamos con Sí. la estructura Sí. del catafalco. Del moderno, pero también nos tendrás que hablar del autor Sí. y de más cosas. Así que hacemos un descanso, Pues hacemos un y descanso, seguimos. venga. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la catequesis, que el mes de noviembre es obligatorio porque es el mes de todos los santos, de todos los que nos han precedido. Un descanso y seguimos con ustedes. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van todos, los grandes y pequeños. Cuando llegan al mar, ahí se diluye el agua, se confunden. Están los que trabajan y viven con sus manos, también los ricos. Amigos, con esta idea estamos hablando hoy en Huella de nuestro tiempo de lo que supone la catequesis de la vida y de la muerte. Tenemos en el estudio a don Jesús Gómez Jara, que nos ha hablado de esta catequesis, nos ha hablado del recuerdo de las ánimas, nos ha hablado de las cofradías de ánimas que existían y continúan existiendo en las parroquias. Pero nos vamos a centrar en esta parte en un hecho importante, un catafalco, un túmulo, el de la torre de Esteban Ambrán, que ya habíamos citado en la primera parte. Descripción, cómo es, partes que tiene, y continuamos preguntándole a don Jesús, catafalco de la torre de Esteban Ambrán. Es una obra bella, es una obra de arte, es una obra para contemplarla, porque a la vez que se contempla, que tú y yo hemos tenido la dicha de verlo en el sitio de la torre de Esteban Ambrán, nos hace evocar
nos hace elevarnos, nos hace meditar. Pues Jesús, con esta idea, yo te doy paso y te dejo. De eso precisamente se trata el catafalco. Esa catequesis que decíamos al principio de la Iglesia Católica de inculcar pues la idea de los novísimos o de las postrimerías, pues precisamente por la inmortalidad del alma y por nuestra preocupación de salvar el alma. De ahí viene pues prácticamente toda la inquietud que tenemos y el temor a la muerte. Siempre se ha tenido temor a la muerte. Bien es cierto que entonces no había paliativos, no como ahora, que prácticamente no te enteras de la muerte, pero entonces se sufría y mucho, mucho. Era terrible. Y de eso no se libraban ni los reyes. Por eso este catafalco tiene mucho de catequesis, pero tiene mucho de historia. Tiene catequesis, doctrina e historia. Historia, exacto. E historia humana. Sí, humana. ¿Por dónde empezamos, Jesús? Vamos a empezar por el catafalco, porque por las características físicas. Tiene 4 niveles, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que sigue siendo, aunque sea institucional y aunque sea una cosa, un catafalco de tipología extraordinaria, pero bastante corriente en aquella época, por la que las cofradías de ánimas estaban en todas las parroquias, pero desafortunadamente el catafalco de la Torre se ha convertido prácticamente en pieza única porque no existen nada parecido a ello. Jesús, si te parece, tiene 2 momentos históricos, sí, aunque se citen. Sí. Primero, el catafalco primitivo, sí, que ya existía en 1579, como he dicho, se cita ya suntuoso catafalco en el inventario de las bienes de la cofradía de las ordenanzas. De modo que la tenemos en el siglo XVI, en el tercer cuarto, ya la tenemos ese catafalco. Y el catafalco segundo es la parte trasera del actual, que esto que se está viendo ahora mismo es la parte trasera. Fijaros en qué consiste. Los lienzos antiguos, este es el primitivo, pues estos lienzos se dieron la vuelta y se pintaron por el que era entonces el reverso. ¿En qué época? En 1753. Es decir, tenemos siglo XVI, siglo XVI y siglo XVIII. Y siglo XVIII, sí. Bien. Y se ha restaurado ahora el del siglo XVIII, el de 1753, con lo cual tenemos catafalco in eternum. Bien. Aunque sea citarlo, no está firmado por un autor, no, pero tú has descubierto quién es el autor. Vamos a ver. Esa es la asignatura pendiente de este catafalco, que no está datado ni está citado en ningún solo documento que no sean las propias ordenanzas de la cofradía y demás. Pero habla del catafalco en general, es mucho anterior. Las ordenanzas son de 1579, como he dicho, es del catafalco primitivo, inicial, pero ya le llamaban suntuoso catafalco, ¿eh? No era un catafalco normal y corriente. Y este catafalco con la pintura que se hace en 1753 no está firmado ni está documentada la fecha, porque está puesta por detrás. Pero no sabemos, sí sabemos, pero no podemos documentar, no hemos podido documentar todavía el autor del retablo. Pero tú afirmas que es Luis Cosón. No solamente lo afirmo, sino que estoy prácticamente seguro
Por lo menos convencido estás. Sí, convencido. Y así me Convencido, demostraste sí. a mí No, cuando y en me definitiva- enseñabas y en el definitiva, catafalco. Que he descubierto, no, he estudiado Sí. muchas iglesias, muchas obras del mismo autor, de Luis Cosón, y creo que estoy en condiciones de poder afirmar de que es sin duda una obra de Luis Cosón. Por la cantidad, por el análisis comparativo con otras obras documentadas de Luis Cosón. Porque Luis Cosón, si quieres hablamos un poquito de él. Bueno, pero muy breve. Un poquito. Es un pintor flamenco. Sí. Y ese lo he encontrado en una obra suya en los libros de la parroquia de Gavilanes, en la provincia de Ávila, al otro lado del Tietar, de la Sierra de San Vicente. Porque Cosón, toda la obra suya está documentada en las iglesias del entorno de Torrijos y Santa Olalla, desde Cebolla hasta Almorós y hasta la Puebla de Montalbán. ¿Por qué identificas que ahora tenemos que hacer un análisis exhaustivo? ¿Por qué identificas tú en la parroquia de la Torre a Luis Cosón? Además Bueno, ahí es donde más... además del catafalco. Sí, sí. Porque a Luis Cosón le tengo documentado en la Torre de Esteban Ambrán otras obras suyas. Al ladito de donde se montaba el catafalco, porque el catafalco antiguamente se montaba delante del graderío del altar mayor, en el centro de la iglesia, en el centro de la nave central. No es como ahora que se pone Bien, en un... pero ¿cómo has identificado tú? Entonces, ahí hay unos retablos que él dora y pinta y estofa, retablitos pequeños, y además, como le parecía pequeño para el paredón tan grande que tiene en los laterales de la capilla mayor, lo que hace son unos retablos murales a base de pabellones extendidos, abiertos, enormes, de tal manera que los llena también de iconografía. Y tú has identificado, ¿no? Exactamente, y son las mismas flores, las mismas borlas que cuelgan de los pabellones, de los pabellones abiertos, Sí, sí. como detrás del dosel, lo mismo que tienen los pabellones, las muertes que ahora vemos. Ya le tenemos situado, Jesús. Es decir, que la obra para mí en otras parroquias son idénticos los motivos, idénticos copiados, Bien. los paisajes. Ya tenemos motivos. a Luis Cosón, pero yo quiero que analicemos. Tiene diríamos, cuatro niveles. En principio, el primitivo tenía 3. Bien. Tenía 3 y una tarima sobre la que se alzaba. Y Luis Cosón. Y cuando se hace en 1753, esas decisiones no las toma el artista, las toma el ideólogo de la iconografía, del programa iconográfico, que suele ser un teólogo o alguien Bien, nombrado por el arzobispado, pero puede ser el visitador. Jesús, no sabemos quién es. No, ahí no. Pero esto, lo que sí está claro es que se lo tiene que aprobar el Consejo de la Gobernación del Arzobispado. Entonces, no es extraño que el visitador diga en el arzobispado y en la parroquia que va a hacer hay que hacer un nuevo catafalco y que hay que añadir, y se nota... Vamos, porque yo estoy deseando. ¿Qué? Deseando verlo y que lo analice. Bueno, pues vamos a ir viendo. Empecemos, ahí lo tenemos. Mira, ahí que tenemos, es una maravilla. Ahí tenemos, vamos a empezar por la base. Mira, ahí tenemos una vista del catafalco montado, tal y como se exhibe en la actualidad y se exhibía desde 1753. Empecemos por abajo. El de abajo es precisamente el nivel que se añade. Bien. Porque antes tenía 3 niveles y ahora tiene 4.
¿eh? ¿Pero qué encontramos en el primer nivel? Bueno, vamos a empezar por el primero. El primero, la imagen número 1, que es una de las cartelas que están al lado. Mirar esa flor, que esa flor precisamente aparece en los retablos Sí. de la iglesia. La idea general. Y ¿qué la dice? idea son sentencias para predicar, para catequetizar la misión del catafalco, que es los novísimos, como hemos dicho, y las postrimerías. Esta es la otra La otra cartela. la cartela, pero ves, Lo fundamental es en eso. este caso, este es el emperador. Fijaros que tiene la bola del mundo en la mano derecha y la corona imperial. El primero que hay es el emperador, me parece. El segundo es el cardenal. Y podemos continuar viendo Sí. la parte baja, Sí, la parte baja, Sí. El emperador, el cardenal, Este es el ahí cardenal, tenemos el cardenal, como veis, con el capelo cardenalicio, y tienen los atributos propios del cardenal, es decir, el capelo, que son los propios cardenales. Miren los pabellones que tiene Sí, sí. por detrás abiertos, precisamente lo utiliza para resaltar y enmarcar la figura, forma parte Sí, de la sí. composición. y el siguiente, emperador, cardenal, y el siguiente, Ahora lo veremos, que es el rey. La realeza. El rey, Sí, o sí. el emperador, el cardenal y el rey. Este es el del cetro. Fijaros una que es como la firma de Cosón. Esos ojos, las cuencas parecen tubos, porque Cosón, cuando los pone los ojos, es decir, que no son calaveras, sino caras, tiene los ojos muy, muy saltones. Pero aquí, como le tiene que vaciar, pues se le quedan como unos tubos. Y son como la firma. Es decir, son únicos en el mundo. Pero todas las calaveras que veamos están así. ¿Lo veis que y parece? también las paredes que has citado de la parroquia, también se representa los Lo mismo, ojos de ahí esa está manera. San Francisco de Borja con la calavera de la reina en la mano, Sí. y tiene idéntica a esta, idénticas, con los ojos así. Jesús, seguimos Seguimos por el siguiente escalón. el siguiente de arriba, escalón. De Es arriba. que el siguiente escalón, ahora cuando lo veamos, tiene mucha ilustración. Sí, porque es lo que llamamos, mira, esta es la muerte de los laureados, es decir, los que triunfan en la tierra, con la corona de laurel, y lo nombra ahí la leyenda, dice, tiara, mitra y corona, capelo, cetro, todo lo que ha habido anterior en el de abajo, todo viene a fenecer, es lo que quiere decir. Pero a mí me explicaste Y esta es quién la es. característica del del segundo nivel. El segundo nivel es la intercesión de los santos, en la salvación de las ánimas benditas, en la redención, no salvación, es decir, estas se acortan y tiene tres imágenes fundamentales que serían los que Sí. mandaron poder. Hemos visto Esto no lo decide el pintor, como digo, ¿eh? sí, la El primera. programa iconográfico no lo deciden los pintores ni los La artistas. primera era La primera es San Francisco de Asís. Esta es enarbola su estandarte y entrega su cordón a que se agarran las ánimas benditas para salir de la pena Pero del un infierno. detalle que me contaste de las ánimas benditas. Esas ánimas benditas tienen una cualidad, que es que están muy serenas, están muy apacibles y están como... Muy arropadas. Sí, como si ya ellas, con el cordón que les tiende San Francisco, o el Dijeran, escapulario, la nos Virgen del Carmen, Nos hemos salvado. exactamente, ha llegado a su fin. Sí. Es decir, ya ha terminado nuestra condena y vamos a ir al cielo. Si vemos
la Virgen ocurre lo mismo, ¿no? Sí, vamos a ver la Virgen del Carmen, que es la... Ahí le tenemos. Esta no se ve muy Que bien. es lo mismo. A ver si se puede y, ver entera, una imagen entera. y en el otro lado tenemos también, ¿Ves? ahí tenemos las caras. Mira la cara, cómo se ven, que no hay ninguna sufriendo. Sí, sí. Los ojos sí que son saltones, como veis, pero las caras no sufren. Y a pesar de las llamas que las Sí. tienen, pues la Virgen del Carmen les tiende, así como San Francisco le tiende el cordón de la orden franciscana, el cordón franciscano, el Virgen del Carmen le tiende el escapulario de la orden de los Sí, carmelitas. sin, Mira, este es el otro de los nobles, que es un caballero armado, con penacho, y este es un sacerdote normal. Ya entramos en el estamento eclesiástico, por decirlo así. Hemos visto el cardenal, sí. pero aquí tenemos el estamento eclesiástico más próximo al pueblo, el sacerdote común, circunsvita finesita. Quiere decir que así como es la vida, así será el fin. Seguimos, Ahí vemos también, seguimos viendo... estamos en el mismo nivel. En el mismo nivel, pero este ya es San Francisco San Francisco de Asís. Mira las llagas. Este es San Francisco de Asís, fácilmente identificable, y además lleva enarbolando el escudo de la orden franciscana. Esta es la leyenda que tiene. Todos tienen su leyenda. Todos tienen su leyenda. Y sí. además, esta que estamos viendo... Todas las leyendas tienden a ver la brevedad de la vida, la eventualidad del poder, y que nada sirve ante el juicio final, porque ahí vamos a pasar todos por el mismo rasero. Sí. Estamos en el segundo nivel, que es muy rico en contenido. Mira, ¿verdad? se ha visto en un momento ahí a San Francisco de Paula, Sí. en la anterior foto, me parece, o la siguiente, no sé cuál es. Esa es San Francisco de Paula, yo creo, sí. También le tiende, pues Francisco de Paula es el fundador de los mínimos de San Francisco. O sea, es una escisión de la orden de San Francisco, y que tiene, su lema es Caritas, que ahí aparece ahora ahí entre nubes muy características de Luis Cosón, y ese paisaje tenebroso, ni un solo árbol, y con el cielo anaranjado, esa franja, ese paisaje aparece en muchas obras de Luis Cosón de otras parroquias muy distantes, como la de Cebolla, nada menos. ¿Qué nos dice ahí? Ahí lo que dice que por su mano, ya se ha ido, que por su mano, no nos ha dado tiempo a leerla. Está en latín, que por su mano dio prodigios, hizo prodigios en el cielo y en la tierra, y asimismo en la tierra, en su oficio. En su oficio, es decir, que no es que fuera haciendo milagros por ahí, sino en cuanto al Salvador de las almas. Estamos en el segundo nivel. Sí. ¿Y qué nos queda del segundo nivel? ¿Nos queda algo? No, pues ya están los tres santos, que eran San Francisco, la Virgen del Carmen y San Francisco... De los mínimos, de El Paula. de los mínimos, sí, de Paula. Ahora estamos en el otro nivel. En el nivel tercero, Este es. el nivel tercero, que era el segundo antiguo. El nivel Exacto, tercero. sí. ¿Qué vemos en el nivel Este es tercero? el cuarto. Este sería el tercero antiguo y el cuarto actual. Sí. Este es el juicio final, por ejemplo. Este es el juicio final y la resurrección de los muertos. Ahí tiene el angelito que toca la trompeta y le dice: surgite, levantaos y acudid al juicio. Ahí lo tenéis.
acudid al juicio. Ese, en ese, Es decir, miradla ahí, haciendo está un poco está encarnándose el difunto. haciendo un poco de repaso, Jesús. Ahí tenemos el cadáver el cadáver del Papa, para que ni siquiera el Papa se libra de la muerte. De la muerte y yace aquí un pontífice que redujo muerte airada en polvo, ceniza y nada. O sea, todo el poder que tiene el Papa. Sí, y sí. aquí la belleza terrenal. La mujer esa, mitad esqueleto, mitad profana, pues dice que de qué le sirve la hermosura. ¿No? Que no cuenta, Sí, que sí. eso no es precisamente lo que cuenta. Y esa ha sido en dos estados a verte mi hermosura vana. El uno me hace profana y el otro funesta muerte. Qué bonito. No, bonito no, Sí, es sí. tremendo. Es bonito el pensamiento, sí, es aunque tremendo. sea un pensamiento que lleva al sentimiento del más allá. O sea que Tenemos ya el remate, ¿no? Sí. El remate luego haremos un repaso. Sí, luego. Y el pero remate mira, de todo. el remate ahí tenemos una imagen de cómo remata. Son figuras recortadas, no son paneles como todo el catafalco. Estos son figuras recortadas de madera en el que hay un ataúd y dos lloronas con una calavera en la mano. Dos lloronas plañideras Sí. o lloronas, que son familiares que están en el duelo, son dolientes, dos dolientes, están en el. Todo tiene su cartela Todo y tiene su su cartela, explicación. todo. Y su explicación. Sí, sí, sí. Y ya como signo final, la cruz. El signo final la cruz, pero tiene dos muertes a los lados, Sí. dos muertes en el que claramente nos dicen un mensaje con sus atributos. Una tiene la guadaña y otra tiene un reloj de arena. Mira, ahí tenemos la del reloj de arena. Aquí este reloj de arena por minutos te convida a pasar a la otra vida. No me digas que no tiene. Sí, sí. Es que es para meter miedo. No, y es para repensar Ojo. lo que es la vida. Y esta, No pensar, mira, sino repensar. Eso quiere decir que no sabemos la hora. Por minutos te convida. Y esta de la guadaña es la absoluta certeza de que te vas a morir. Sí. Es decir, que te va a herir. Dice, con todo el mundo me atrevo, de aquesto nadie se asombre, pues me atreví con Dios hombre. ¿Y es verdad? Sí, sí. O sea que. Y remata con una cruz, pero la cruz debajo está el alma gozosa, digamos que está ya disfrutando de la visión beatífica de Dios. Esa sería el resumen. Si podemos ver O sea, al la final. imagen completa del catafalco, Sí. para hacer un pequeño resumen, Sí. recuento Sí, venga. de niveles. Venga, pues. A ver si lo podemos ver. Miremos las tres primeras fotos del Donde catafalco. lo veamos completo. Sí, Porque es como un repaso. Sí, a ver porque si viene bien. tuviéramos un primer plano. Ahí está, Pues aquí tenemos los cuatro niveles. Bueno, se ven tres porque el de abajo no se ve. El de abajo no se ve, está cortado. ¿Partimos de dónde? Mira, ahí está, ahí sí que se ve. Ahí sí que se ve. Tampoco está cortado el primer nivel. El primer nivel. Pero que es el de la muerte de los poderosísimos, Sí. que son los cardenales, los reyes y el emperador. Y vamos subiendo. El otro es la intercesión de los santos. Bien, pero también ahí aparece alguno ya, ¿no? No, Algún terrenal. ahí son. Mira, ahí lo vemos. Que se quede ahí. No, en el segundo no hay ningún terrenal, están los santos. Los santos. Los santos, o sea, los santos sí, la intercesión de los santos, que son los ya citados, Sí. San Francisco de Asís, que es ese, la Virgen del Carmen, que es el del lado frontal, y el lado de la derecha, que ahora no se ve, El de Paula. es de San Francisco de Paula.
Estos son los pero tres. pero ahí tenemos también Ahí tenemos una algunas alegoría imágenes. de los poderosos los reyes, la corona, la calavera con los reyes. Y tenemos los santos que ocupan un escalón más, y a sus lados eso ya forma parte del siguiente escalón, el obispo y el arzobispo. Pero también la nobleza. La nobleza estaba Los laureados, sí. en los laterales En de los santos. los laterales de los santos están los reyes, hemos dicho, Sí. los reyes y los condes. No, los reyes no, los condes y los marqueses serán, ¿no? Sí, sí. Porque es unos nobles con la corona. Pero son las calaveras nada más, no están representadas las vestidas, sí. son las calaveras con las tibias al estilo del catafalco antiguo. Y seguimos. Y seguimos y ahí tenemos ya 3 paneles completos con un solo tema cada uno. No tiene cartelas, bueno, tiene cartelas, pero forma parte de la composición son también los paneles más cortos, porque ya va disminuyendo, son tronco piramidal. Y entonces en uno tenemos el catafalco del Papa, en el central, al catafalco, quiero decir el sepulcro del Papa. En otro tenemos el juicio final y en otro tenemos la belleza terrenal de la Maestra. Hay 2 que se me escapan, no sé qué misión tienen en este catafalco, que están me parece que es el segundo o tercer nivel, que son la cruz, una cruz sola, sobre fondo neutro, y el escudo de los dominicos. No sé qué pinta ahí. Yo creo que será una alusión a las órdenes religiosas, pero no le veo ningún... O a la Inquisición, los dominicos, eso me explicaste tú. Sí, eran los inquisidores. Torquemada era los dominico, inquisidores. ¿no? Pero realmente... Pero ahí le tenemos, ahí está el escudo, el escudo. Jesús, con esta imagen, con esa imagen, que no se marche, y algo muy breve y muy rápido como final de programa. Y podemos ver esa imagen última. A ver si podemos ver... un pequeño mensaje que tú puedas dar. Bueno, pues nos efectivamente siguiendo la idea hay que convenir en que la vida es breve, que el tiempo se pasa y que por mucho de nuestros y por mucho trabajo y mucho empeño que nos pongamos, incluso con ciertas no sé qué, la vida termina, como tú dices de Jorge Manrique, en el mar, y ahí nos igualamos ahí todos. Van todos, se diluyen todos. Exactamente. Pues Jesús, muchas gracias por haber acudido al programa y que también continúes indagando, buscando temas para participar en el programa Huella de Nuestro Tiempo. Así que hasta el próximo. Vale. Y también a ustedes, como siempre, yo les agradezco. La vida es breve, pero cada semana llega muy pronto, ¿verdad? Con un nuevo tema, Huella de Nuestro Tiempo. Hasta la próxima semana.